¿Por qué confiar en las escrituras? Ese es el tema que hemos tomado el día de hoy. Entonces, bueno, algo muy importante para todas las personas que nos están viendo, tomar notas. Yo soy de la vieja escuela, soy de lápiz y papel, pero si usted le es mucho más fácil que escribir en su blog de notas en su teléfono o está en su computadora, perfectamente puede hacerlo. Pero muy importante que pueda tomar notas porque así usted más adelante puede como estudiar más acerca de esto y profundizar más acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, en primer lugar, hablando sobre este tema, ¿por qué confiar en la Biblia? Vamos a estar hablando de varias cosas que son importantes, ¿no? En esto, ¿no? ¿Por qué confiar en las escrituras? Estamos viviendo momentos críticos, momentos muy difíciles, momentos donde la gente no sabe eh, qué hacer, en qué creer, qué será verdad. De hecho, la semana que viene vamos a tener un foro donde vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia dice para estos tiempos. Estamos en los tiempos finales, se está acabando el mundo, en qué estamos. La semana que viene vamos a tener un foro de discusión donde vamos a estar hablando acerca de esto. Hoy en primer lugar queremos hablar de por qué confiar en las escrituras y vamos a enseñarle varias cosas que nos parecen súper interesantes que podamos abordar en este tiempo. Bueno, primero que todo, confiamos en las escrituras porque este texto me gusta, dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Este es un versículo que vamos a usar mucho el día de hoy, pero este texto dice, toda la escritura, son palabras del apóstol Pablo, es inspirada por Dios. Es decir, cada libro de la Biblia, cada cosa que se escribió, cada coma, cada tilde, esto va incluso mucho con el pensamiento de muchas personas que dicen, bueno, pero esto no lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres. En 1600 años, la mayoría de estos hombres no se conocieron, pero escribieron sobre lo mismo y mantuvieron un hilo conector, no importando las culturas, no importando que no se conocieron, no importando la diferencia de tiempos. Eso es imposible que suceda. Y el apóstol Pablo, hablando de las escrituras, dice, toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, vamos a ver algunos números de la Biblia. Me encanta ver cifras acerca de la Biblia. Y la Biblia se encuentra entre los libros más vendidos y más populares y más leídos del mundo. De hecho, el más. Y las diferencias son cuantiosas. Por ejemplo, aquí tenemos los 5 más leídos, vendidos en los últimos 50 años. Impresos, vendidos y leídos. El Señor de los Anillos, creo que la cifra era sobre unos 100 millones, más o menos. Harry Potter, más o menos toda la saga, se vendieron, se imprimieron y leyeron más de 420 millones de copias. Las citas de Mao Zedong en China vendieron unas 820, pero tal como lo ven aquí, la Biblia impresa, vendida, leída por más de 3.900 millones de personas. O sea, la Biblia es el libro más leído, más comprado, más impreso de la historia y de hecho fue en cifras que son buenos recalcar el primer libro impreso. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, Martín Lutero acababa de traducir la Biblia al alemán y se juntaron estos dos y dijeron, bueno, aquí yo tengo esto, tú tienes esto, ¿qué tal si lo fusionamos y hacemos la primera impresión y probamos con la Biblia? Y el primer libro impreso en la humanidad es la Biblia. Interesante este dato. Ok, algunas cifras interesantes sobre las Sagradas Escrituras. Bueno, aquí podemos ver, tiene 66 libros, 39 son del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Si no te cuesta memorizar versículos bíblicos, ya te lo puedes memorizar. Pablo es el autor con más contribuciones, con 14 cartas que él escribió en el Nuevo Testamento. El Salmo 119 es el capítulo más largo, tiene 176 versículos y el centro de la Biblia es el Salmo 118:8 que dice, mejor es confiar en Dios
que confiar en el hombre. Estas son algunas cifras. Hay otras cifras súper interesantes hablando de la Biblia. Por ejemplo, tengo un documento que se lo puedo enviar a aquellos que me lo soliciten después. Se lo puedo hacer llegar por acá o le digo a Jenny que se los pueda pasar. Sobre cuántas profecías se cumplieron sobre Jesús. Una de las cosas que vamos a encontrar en la Biblia es que la Biblia es un libro también donde hay profecías y profecías predictivas, o sea, que son profecías de cumplimiento de cosas. Estaba viendo acerca de profetas modernos que han tratado de profetizar, por ejemplo, quién va a ser el presidente de un país o quién va a ganar tal cosa o una guerra. Y la mayoría de los profetas que conocemos el día de hoy modernos se han equivocado en una gran mayoría de veces en cuanto a eso. Sin embargo, todavía se le considera profetas a pesar de que no pegan las profecías. Pero en la Biblia, cada profecía que se ha cumplido fue incluso con distancias de 2000, 3000, 4000 años dadas. Por ejemplo, hice un documento, vamos a ver si lo tengo acá, un documento sobre, vamos a ver si lo tengo acá, que me pareció súper interesante esto. Aquí, miren esto. Este es un documento que yo después les voy a pasar. Un documento sobre 300 profecías que se cumplieron en Jesús. 300 profecías del Antiguo Testamento que se pronunciaron en Jesús. Este es un documento que tiene 36 páginas de profecía del Antiguo Testamento y tal como lo ven aquí, Salmo 22.2, que tuvo su cumplimiento en Mateo 27.45. Son 300 profecías que se cumplieron en Jesús. La cuestión aquí, menciono esto porque ¿cuál es la probabilidad matemática? Y aquí es donde la Biblia tiene mucha credibilidad. ¿Cuál es la probabilidad matemática que 300 profecías que se hicieron, 300 se cumplan? Creo que el número es 1 a la centésimo billonésima potencia. Es imposible que se dieran, al menos que el que está hablando realmente sea Dios. Estas 300 profecías, si se hubieran cumplido 3, hubiera sido increíble en acierto matemático, pero no se cumplieron 3, ni 10, ni 30, ni 100. Se cumplieron 300 profecías solamente en Jesús. Un hecho de verdad que hay que resaltar acá. Ahora, vamos más adelante. Alguien dijo, me gustó esta frase, de hecho, como no sé quién la dijo, coloqué anónimo. Cuando averigüe, pongo el nombre de la persona. Dice, el corazón de la Biblia son los evangelios y el corazón del evangelio es Jesús. Es decir, todas las escrituras hablan de Jesús. De hecho, si usted se pone a ver, Jesús es nombrado, es profetizado desde el inicio. O sea, desde Adán y Eva es profetizado todo acerca de Jesús. Todo el Antiguo Testamento anunciaba acerca de Jesús. Y el corazón de la Biblia son los evangelios, pero el corazón del evangelio es Jesús, porque Jesús es el resultado, la consumación de lo que ya se había profetizado, de lo que ya se había hablado. Jesús es ahora el cumplimiento. Ahora, si esto es así, vamos a ver algunas profecías, por ejemplo, sobre Jesús muy interesantes. Dice Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo mandare. Deuteronomio fue uno de los libros escritos por Moisés. Es parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, en el Pentateuco ya hay profecías acerca de Jesús. Levantaré en medio de sus hermanos un profeta como tú y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Esa palabra tuvo cumplimiento en Jesús. Veamos a ver algunas cosas que vamos a ver en este pasaje que Jesús dijo sobre las escrituras. Por ejemplo, Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo esto. Pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Jesús está hablando de las escrituras.
Dice en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, me llama la atención porque Jesús define amor como obediencia. Si tú me amas, no es porque tú me dices que me amas, sino porque obedeces mis mandamientos, obedeces la escritura, obedeces lo que se ha dicho. Juan 8:31 dice, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Mantenerse fiel, obediencia. Fidelidad es obediencia. Si ustedes obedecen mis palabras, obedecen mis mandamientos, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, que los discípulos de Jesús no solamente son personas que escuchan la palabra de Dios, sino que se aferran a ella, que la obedecen, que la hacen parte suya. Es lo que Jesús dice. Jesús hablando acerca de las escrituras. Pero también podemos ver que Pablo habló de ellas. Hablamos de este pasaje ahorita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, según de Timoteo 3:14. Y Hechos 17, capítulo 17, versículos 2 y 3 dice, basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Escuche bien. En los tiempos de Pablo no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo Pablo estaba escribiendo o dictándole a Lucas o a otro de sus escritores, estaba dictándole las cartas que serían parte después de lo que es el Nuevo Testamento el día de hoy. Entonces, Pablo en su tiempo lo que tenía era la ley, el Antiguo Testamento. Y Pablo tomó el Antiguo Testamento y el pasaje completo, si no me equivoco, de este Hechos, dice así, porque es súper, súper, súper interesante este texto. Creo que Primera de Corintios, no, este no es el pasaje. Vamos a ver si esto me permite eso. Hecho, miren lo que dice el pasaje completo. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Es decir, Pablo está hablando con judíos como él. Basándose en las escrituras, escuche que Pablo usó las mismas escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Esto ya más adelante voy a explicar por qué Pablo hizo esto. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías que los judíos estaban esperando. Ahora, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pablo usó las escrituras para tomar todas esas profecías, todas esas promesas del Antiguo Testamento que tenían que ver con la venida del Mesías para explicarle, mira, todo de lo que habla esto, este era el hombre y era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Fue la manera también como Pablo usó las escrituras para hablarle a su gente. Ahora, yendo más con esto, vamos a entrar en una parte, ya hemos hablado de lo que Pablo dice acerca de las escrituras. Ahora, quiero hablar de claves para conectar con la Biblia. Esto es algo que he enseñado algunas veces en Contraste y me gustaría volverlo a enseñar. Y le he agregado algunas cosas que me parece que son interesantes. Por ejemplo, dice estas claves que tengo acá, voy a hablar de 7 claves que son importantes para conectarnos con la Biblia. La primera es leerla. O sea, no podemos conectar con un libro que no leemos. Nosotros necesitamos estar en contacto diario con la Biblia, con la palabra de Dios a través de la lectura. Nosotros necesitamos todos los días leer las escrituras para conectarnos con ella. Leerla es el primer paso. El segundo es escucharla. Es decir, nosotros necesitamos escuchar enseñanzas sobre la escritura porque ellas nos van a ayudar a aumentar nuestra comprensión de ella. Además, por ejemplo, tenemos hoy instrumentos tecnológicos que nos permiten poner la Biblia y que hable, que dicte, que comience a leernos de manera automática la Biblia, y es una manera de escuchar también las escrituras. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos también escuchar la palabra.
Lo tercero que necesitamos hacer es estudiarla. Es decir, una cosa es leerla, pero otra cosa es estudiarla. Estudiarla es cuando yo busco herramientas que me ayuden a profundizar en lo que estoy leyendo en la Biblia. Por ejemplo, un diccionario bíblico que me ayude a entender el contexto histórico en el que se está leyendo el pasaje que voy a leer. Un diccionario en griego y arameo que me ayude a profundizar qué significa exactamente en el original la palabra que se está diciendo y concordancia. Le voy a enseñar algo que yo uso de manera personal. Esta es la aplicación que yo uso para leer la Biblia. Me encanta porque me permite hacer esto. Por ejemplo, este es un pasaje, Juan 10:10, muy conocido. El ladrón no viene para más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tal como lo están viendo allí, ahí está presente la versión Reina Valera 1960 y la nueva versión internacional. Pero si ustedes ven esta pestaña que yo tengo acá, puedo hacer que aparezca otra versión. Incluso yo puedo elegir las versiones que yo quiero usar en esto. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, o Palabra de Dios para todos. Hay gente que le gusta la nueva versión internacional o la NTV o cualquiera de la Reina Valera. E incluso si hablas inglés, puedes buscarla en otro idioma. Por ejemplo, hay Biblias en inglés que no están en español. Por ejemplo, la Biblia de Message, por ejemplo, no está y aquí me aparece la versión de Message al lado de la nueva versión internacional y de la Reina Valera. Se llama Bible Gateway, es la aplicación en mi caso que yo uso, donde puedo tener la referencia de 3 pasajes bíblicos en las diferentes versiones para encontrar mejores verbos a la hora de explicar o de entender y comprender un texto. Hay otras herramientas que quiero enseñarles que les puede servir mucho para comprensión de un texto. Por ejemplo, a mí me encanta estudiar un texto en griego. Supongamos, vamos a la palabra, como aquí estoy ya directo en el buscador de Google, eh, Juan 3:16, Juan 3:16 en griego. Yo coloco así y me va a aparecer una de las herramientas que a mí más me gusta, desde la que yo más uso, que es, a ver, Logos Calogos, esta que está acá. Yo le doy clic acá y enseguida me va a aparecer el pasaje en español y abajo el griego, tal como lo pueden, mira aquí. Está el pasaje de Juan 3:16, así, y vas a ver las palabras originales en griego, incluso como qué son, si es una conjunción, un adverbio, pero usted ve aquí la palabra y dice, oye, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Supongamos, busquemos una palabra aquí que, por ejemplo, esta palabra, hijo. Si usted va a este número, te va a decir exactamente, esta es la manera como se pronuncia esa palabra, es juíos y significa hijo, usado muy ampliamente de parentesco, remoto, figuradamente. Aparente, es una palabra primitiva, o sea, habla de parentesco, habla de que el que lo está enviando, el que lo está enviando es alguien que tiene parentesco con él y el que ha sido enviado también. O sea, interesante esto. Nosotros nos devolvemos acá y podemos seguir aprendiendo. Pero les menciono esto porque estas son herramientas que nos permiten poder tener una mayor comprensión. Obviamente, hoy en día, que tenemos esta tecnología, que tenemos Google, antes se usaban diccionarios de este grueso, o sea, antes yo tenía que ir a mano, ahora no, yo tengo un diccionario Vine, por ejemplo, creo que tengo mi Vine por aquí, que también me permite, vamos a ver si lo tengo acá, un Vine descargado que yo tengo acá que uso hace muchos años, aquí está el diccionario Vine, que se lo recomiendo mucho, es un diccionario positivo. Y este es un diccionario también de palabras griegas y palabras arameas. El diccionario está dividido en 2 partes, primero el arameo o el hebreo, y luego y aquí lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, la palabra obedecer, todas las palabras, los versículos en donde están, donde se usó, por ejemplo, esa palabra akowo o hupakowo, bueno, esa palabra no se puede pronunciar.
pero hay otras palabras aquí, por ejemplo, la palabra buscamos obligar, anancaso. Bueno, ¿dónde fue escrita? Mateo 14:22. Y uno va entendiendo, y la palabra significa poner una constricción sobre, constreñir, y, o sea, es una obligación triste. Cada vez que se usa anancaso, es una obligación que nos produce tristeza, porque es mediante amenazas, peticiones y fuerzas. Entonces, cuando vamos al texto y dice, y los obligaron, fue algo que los llevaron así. Entonces uno entiende, no fue que una obligación que tienen que quedarse en su casa, es que había militares afuera y nos iban ¿cómo se llama? O sea, habían restricciones y eran fuertes con nosotros. Entonces, son herramientas que nos permiten poder comprender, hacer una mayor comprensión del texto. Quería mencionarle algunas de ellas porque nos sirven de mucho. Entonces, vuelvo esto para acá y seguimos aquí con la presentación. Entonces ya hasta aquí vamos con leer, escuchar y estudiar. Lo cuarto es memorizar las escrituras. Y esto es súper importante porque memorizar pasajes nos va a ayudar a poder recordarlos en momentos de dificultad e incluso poder recordarlos cuando otros tienen momentos de dificultad. O sea, Jesús cuando fue confrontado por Satanás en el desierto, al empezar su ministerio, Satanás tomó versículos bíblicos y fue con eso con lo que tentó a Jesús. Pero Jesús de memoria, él había memorizado versículos bíblicos con los que también se defendió. Es muy importante apropiarnos de la palabra y memorizarla porque eso nos va a ayudar a poder recordarlas, a que el Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos llevará a toda verdad, nos ayude a recordar esos pasajes que hemos memorizado. Hay muchas maneras de memorizar versículos bíblicos. Una de las más famosas, no es la única, ahí yo he visto como 10 o 15 maneras de memorizar, pero una de ellas es tomar tu versículo favorito, el que te sabes de memoria porque te lo aprendiste en una canción o lo que sea, tomar ese versículo favorito y aprenderte el anterior y el que sigue. Cuando te aprendes el anterior y el que sigue, haces lo mismo. Entonces, tomas el de abajo, el anterior y el que sigue. Y así vas. Y a lo que ves, puedes memorizar un capítulo completo de las escrituras. Entonces, obviamente esto es un músculo, algo que ejercitamos, que requiere disciplina, que mientras más estudiamos, más escuchamos y más leemos, más vamos a ayudar al proceso de memorizarla. Y te voy a decir algo, es impresionante cuando estás en una situación puntual, por ejemplo, dando consejería y en un hecho de algo, yo una de las cosas que hago es orar, Espíritu Santo, dame sabiduría porque no sé si yo tendré respuestas para lo que esta gente necesita. Y cuando comienzan las personas a hablar, el Espíritu Santo comienza a traer versículos bíblicos que he estudiado y memorizado para poder traer verdad, luz a una persona o a una pareja, a una familia o a un amigo en una situación. Entonces, es importante hasta aquí leerla, escucharla, estudiarla, memorizarla. Hasta ahí llevamos 4, pero dije que son 7. Hay personas que nos están escribiendo. Acá, vamos a ver. El diccionario, ¿cuál es? Además de logo. Bueno, ese diccionario que acabo de decir es griego. El otro que les recomiendo, voy a decirles cómo se llama Vine, así mismo como lo acabo de escribir. Y ese diccionario que es arameo, hebreo, griego, les va a permitir tener una mayor comprensión. Obviamente, me gusta también lo que ocurre con este logos cada logos, porque a veces tienen más palabras ahí en el sistema que las que tiene el Vine impreso cuando lo imprimieron. Entonces, esto es chévere. También hay otras herramientas también, ¿no? No solamente están los diccionarios, por ejemplo, están los comentarios bíblicos. El comentario bíblico, por ejemplo, de Matthew Henry, que es uno de los más conocidos, te permite poder tener una óptica
acerca de un reconocido teólogo, acerca de un pasaje bíblico o de un versículo o de un contexto. Entonces, lo que me gusta también de los comentarios es que te ayudan a mirar. Es como, wow, no había considerado, con razón esto se escribió de esta manera. Por ejemplo, me recuerdo mucho cuando una persona judía nos dijo acerca de que cuando Jesús está sentado en la mesa en casa del recaudador de impuestos, cuando los fariseos se molestaron y les dijeron, ¿cómo es eso que tu maestro come con esta gente? Resulta ser que lo que aparece allí de comer, que uno lo obvia, pone comer, para los judíos sí es importante porque ellos entendían que era ese comer. Y la palabra comer que aparece ahí era la comida de la reconciliación, que era la comida que comían judíos con judíos que se habían mezclado con otras naciones y que eran considerados impuros. Cuando un judío nos dijo eso, nosotros, wow, busqué el texto y entendí, wow, o sea, por eso estaban tan molestos los fariseos. No solamente porque estaba comiendo con gente mala, sino por la comida que estaban comiendo, que era una comida de reconciliación. ¿Cómo trajo esta verdad a nosotros? Bueno, a través de comentarios bíblicos, pero en este caso, a través de un judío convertido al cristianismo que nos explicó eso, porque es una costumbre de ellos. Entonces uno, wow, mayor comprensión y profundidad de la Biblia en este caso. Entonces, le recomendamos hasta este momento Bible Gateway, me parece excelente herramienta, me parece también aquí Jeff está hablando de la concordancia Strong, es espectacular. Una concordancia es cuando usted busca, por ejemplo, una palabra y todo lo que fue escrito de esa palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted quiere buscar lo que la Biblia habla sobre amor. Usted busca amor en esa concordancia y vas a ver amor en el libro de Daniel, amor en el libro de tal, que dijo Jesús sobre el amor. La concordancia te ayuda también a construir un hilo temático dentro de toda la escritura para poder entender mejor un pasaje. Miren todas las herramientas: concordancias, diccionarios, comentarios, diccionarios bíblicos que te ayuden a entender mapas, cómo fue el viaje de Pablo, en qué isla fue, en dónde están ubicados. Son cosas que nos pueden ayudar mucho incluso a entender el contexto de lo que estamos leyendo. Ok, seguimos avanzando. Ahora vamos con lo siguiente, que es, voy a pasar esto para acá. Ahora, las próximas tres son meditarla. Y esto es muy importante lo que vamos a hablar, porque hay personas que leen las escrituras, pero no meditan en ellas. ¿Qué es meditar? Meditar es reflexionar, es cuando usted reflexiona sobre lo que usted acaba de leer. Es decir, usted toma la escritura, la lee, lee el pasaje, cierra y comienza a meditar sobre lo que acaba de leer y apropiarse de las cosas que son para usted, decir, wow, esto es para mí. Supongamos que leamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cierra el pasaje y usted comienza a meditar, wow, Jehová es un pastor, pero no solamente es un pastor, es mi pastor. O sea que si es mi pastor, yo soy una oveja y nadie me cuida mejor que mi pastor. Claro, por eso es que nada me faltará. ¿Y yo por qué estoy tan preocupado ahorita? Si Jehová es mi pastor, Él tiene cuidado, nada me va a faltar. Entonces, Señor, yo comienzo a creer que eres mi pastor. Eso es reflexionar. Reflexionar en la escritura. Y cuando usted reflexiona, las escrituras se van ensanchando. La escritura va encontrándole gusto y sazón a lo que Dios ha dicho. Necesitamos meditar en la escritura. Hay algunos de nosotros que leemos como si es por cumplir, pero una clave, no sé si decir, hay un poder, una clave extraordinaria cuando meditamos. Y de hecho, el Salmo 1 dice, el que medita de día y de noche. No solamente el que lee, sino el que medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mira todo lo que ocurre cuando una persona medita en la palabra de Dios, lee y medita.
dice que dará fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una palabra muy pertinente para este tiempo de crisis. ¿Cómo lo logramos? Meditando en la palabra de Dios, leyéndola. Y una de las cosas que uno puede hacer para meditar es tomar notas. Acabas de leer algo, estás escuchando una enseñanza, estás escudriñando las escrituras y comienza a leer. Si algo no entendiste, escríbelo, después lo vas a investigar. Si algo Dios, porque hay cosas que dice un predicador o que tú lees que te producen otras cosas y tú dices, wow, a mí me gusta mucho tomar notas cuando estoy escuchando una enseñanza, yo, wow, esto me sirve para escribir esto, y Dios me está hablando a mí y también me está dando palabras para después transmitirle a otras personas. Entonces, meditarla, yo creo que es un compromiso con degustar la palabra, deleitarte en ella, como es como, hay personas que cuando les sirven el almuerzo son tan ansiosos que y se lo comen todo ya y no lo degustaron. El Señor quiere que cuando vamos a la Escritura nos tomemos el tiempo para deleitarnos en ella, para degustarla, para leerla, releerla, para encontrar gozo, paz en ella, porque para eso Pablo lo dijo, ¿no? Nos sirve para redarguirnos, para animarnos, para exhortarnos. Entonces tenemos que tomar tiempo para eso. Quinto o sexto, y muy importante, aplicarla. Necesitamos aplicar las escrituras. ¿Y qué significa aplicarla? Significa vivir lo que estamos leyendo, meditando, estudiando, memorizando, aplicarlo. Porque de nada vale si nosotros sabemos la escritura, pero no la vivimos. Y lamentablemente, en el pasado, si por algo hemos sido criticados los cristianos, es porque sabemos Biblia que no cumplimos. Sabemos las escrituras, pero no lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos todo lo contrario. Sabemos lo que a Dios le agrada, pero hacemos lo que le desagrada. No somos perfectos, claro que no lo somos. Pero una de las luchas que los cristianos tenemos que tener es ser estudiosos de la palabra, pero no olvidarnos de ella, ser hacedores, dice Santiago. No seáis oidores olvidadizos, ser hacedores de la palabra. Y un hacedor, un maker, es aquel que toma lo que recibe de la palabra de Dios, lo que ha meditado, lo atesora y lo vive. De hecho, mucho tiempo se hizo famosa la frase, predica mucho y si es necesario, habla. Y yo entiendo lo que querían decir, ¿no? Que nuestros hechos fueran los que hablaran. Aunque no estoy totalmente de acuerdo con la frase, porque creo que ser testigo es testificar y testificar es hablar. Yo tengo que hablar. El evangelio se modela, pero también tengo que hablarlo. Es algo que tengo que decir. Pero obviamente, si lo que yo digo no está acompañado por lo que yo hago, esa incongruencia es lo que hace inconsistente nuestra fe y que la gente no crea en el Señor el día de hoy. Si nosotros queremos que haya consistencia, yo digo una cosa, no te tienes que saber todo la Biblia, pero apréndete un versículo bíblico que puedas aplicar. Apréndete un versículo que puedas aplicar, un versículo que puedas vivir y apréndetelo bien y vívelo bien. Y por último, en estas claves para conectar con la Biblia, está compartirla. Es decir, usted no solamente tiene que, como lo hemos venido viendo, no solamente tiene que leerla, escucharla, memorizarla, meditarla, aplicarla, sino ahora tiene que compartirla. Y esto es interesante. En el proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje se completa cuando una persona comparte lo que sabe. Es decir, cuando yo comparto lo que yo sé, soy yo el que termina haciendo el ciclo del aprendizaje, porque también aprendo cuando comparto. Entonces, una de las cosas que Dios nos llamó, Mateo 28, dice, enséñenles todas las cosas que yo les enseñé. Es decir, lo que hemos aprendido de Jesús tenemos que enseñárselo a las personas que hacemos discípulos, tenemos que enseñárselo a otros y vamos a bendecir a muchas personas, pero nosotros también seremos bendecidos porque seguiremos aprendiendo y mejoraremos nuestro aprendizaje a medida que compartimos. Si nosotros nos quedamos con lo que hemos aprendido de Jesús y no lo compartimos, limitamos no solamente lo que ocurre en la vida de la otra persona, sino que limitamos el aprendizaje en nuestra vida. Necesitamos compartir el mensaje para que nosotros sigamos aprendiendo. Entonces,
Recapitulo rápidamente para ir a la parte final. Leerla, escucharla, estudiarla, memorizarla, meditarla, aplicarla, compartirla. Estos son las 7 claves para conectar con las escrituras. Ahora, esto es muy importante lo que vamos a hablar ahora. No sé si mi amigo Jeff está por allí, porque quisiéramos tomar un tiempo para hablar la diferencia entre información y revelación. Tengo 2 pasajes que quiero compartir acá, 2 pasajes que están en las escrituras sobre la diferencia entre información y revelación. Hay gente que está muy llenos de información de la palabra, pero no tienen la revelación de lo que ellas realmente significan. Tienen información de hechos, tienen información de detalles, pero como dijo Jesús, ustedes conocen de mí, pero no me conocen a mí. De hecho, hay un pasaje, estaba viendo ahora, esto es una tarea que les vamos a poner, vamos a buscar ese pasaje porque me pareció súper interesante lo que aprendimos allá, aquí. Mientras tanto voy a ver lo que las personas están enviándome. Matthew Henry, en la página que les acabo de enviar están los comentarios, exactamente, el comentario de Matthew Henry. Perfecto, ahí están hablando. Ok. Vamos aquí con 2 pasajes en el libro de Lucas que nos van a ayudar a entender la diferencia entre información y revelación. La primera, Jesús predica por primera vez en un templo. Y esto es lo que ocurre. Y se le dio el libro del profeta Isaías, unos 800 años antes de que Cristo naciera. Se escribió ese libro. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso está escrito en el libro de Isaías. Ahora versículo 20. Jesús, y enrollando el libro, porque eran rollos, Jesús enrolla el libro después de leer esa profecía de Isaías y dice esto: se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Imagínate lo que pasó. O sea, ese pasaje en Isaías se había leído miles, millones de veces en 800 años. ¿Cuántas veces en una sinagoga se habrá enseñado sobre ese pasaje? Pero Jesús en esa mañana, enrollando el papel, el rollo después de leerlo y pasárselo, él se siente y le dice: lo que acabo de leer se acaba de cumplir delante de ustedes. Es decir, yo soy esa persona que ustedes que el Espíritu estaría sobre él, que sería ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Esa era una diferencia entre información y revelación. Esa mañana Cristo se reveló como el protagonista de esas escrituras que habían sido profetizadas 800 años antes. A ver, vayamos a otro pasaje en el mismo libro del Evangelio según San Lucas. Lucas, ¿qué? Perdón, eso es Lucas 4, 17 al 21. Lucas 4, 17 al 21. Isaías, ese pasaje es Isaías 61. Isaías 61 es el pasaje que Jesús leyó y Jesús está diciendo: esto se cumplió hoy, se está cumpliendo en mí. Tremenda responsabilidad. Ahora vamos a otro pasaje que también está en Lucas. Me gusta mucho el libro de Lucas porque Lucas parece que se salió de... A ver... Lucas... Este es Lucas 24. Jesús acaba de resucitar. Miren, este pasaje es hermoso. Vamos a ver si lo leemos. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido.
Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Escuche bien, Jesús resucitado es el que está caminando con ellos. Pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Escuche bien, hay gente que tiene velado las cosas para que puedan ver una verdad y tiene que venir una revelación. Y dice el pasaje, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofás le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Ay, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Es decir, Jesús comenzó desde Moisés hasta los profetas menores a explicarle todo lo que se había hablado de él. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Escuche bien, algo ocurrió porque la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y que reconocieron que Él era Jesús y decían, brother, ¿no te diste cuenta que cuando Él compartía la palabra con nosotros, nuestro corazón ardía por dentro? Esa es la diferencia entre tener mero conocimiento e información y tener revelación de la palabra. Quisiera, si Jeff, mi amigo Chef, está conectado, poder tomar unos minutos y hablar un poquito acerca de esto. No sé si Jeff está por allí, creo que sí se conectó. Sí, sí, estoy aquí. Estoy Brother, aquí escuchando. hablemos un poquito de esto yo sé que a ti te encanta este tema, hablemos un poquito acerca de información versus revelación, porque este tema es interesante y esto nos va a ayudar mucho porque la semana que viene vamos a tener un foro donde vamos a estar discutiendo más acerca de la Biblia en estos tiempos, pero vamos a profundizar, ayúdame a profundizar un poco más en este tema de revelación versus información. Bueno, mi gente, buenas tardes a todos. Tremenda la clase. Aquí voy tomando notas, aprendiendo. Sí, en el griego, cuando la Biblia habla de conocimiento, la Biblia habla en realidad de 2 cosas. Primero, cuando la Biblia habla de conocimiento, habla de un conocimiento adquirido de manera intelectual. ¿Sí? Es decir, que uno va a una clase, uno asciende a un salón y en la cabeza uno adquiere un cierto nivel de conocimiento. Pero también la Biblia habla de otro tipo de conocimiento. La Biblia lo llama ginosko, G-I-N-O-S-K-O. Y es conocimiento adquirido por experiencia. Es decir, que cuando Pablo está diciendo que quiero conocer al Señor, no está diciendo que quiero solamente aprender en una clase, está diciendo que quiero tener una experiencia con todo lo que me está contando. Y mucho de lo que el Paz Iván aquí está hablando de aprender la Biblia
tiene que ver con trasladar de ese punto de tener información a tener un corazón ardiendo, un corazón que arde. Entonces, en realidad la diferencia es uno que va a la cabeza y otro que va al corazón. Sí, entonces es ese momento cuando tus ojos en cierta manera se abren a un tema. Eso es lo que aportaría. Algo que es importante en lo que estamos hablando, por ejemplo, me gusta mucho el aporte de Marcelo ahorita. Marcelo está hablando de algo que es interesante, ¿no? Porque el texto que leímos ahorita de Jesús leyendo Isaías y luego dobla el rollo, se lo da al ministro y se sienta. La Biblia dice que todos los ojos se fijaron en él. Pero una de las cosas que sería bueno notar es dónde se sentó. Y es que en la silla donde se sentó es donde todos pensaban que el Mesías se sentaría cuando viniera como Señor. Entonces es súper interesante porque por eso lo siguieron los ojos. No fue porque se sentó, él leyó el pasaje y se sentó. No, 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 no. No se sentó en cualquier silla. O sea, se sentó en una silla que era el símbolo que estaba esperando la gente del Mesías. Cuando él venga, él se sentará en esa silla. Y ahí se sentó Jesús. Y la gente se quedó como, oye, acaba de leer Isaías y el man se sentó y ¿qué pasó aquí? Y es cuando Jesús dice, bueno, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Imagínate, pluf, ¿qué pasó acá? Interesante esto. Ahora, estaba leyendo ahorita, tomando lo que Jeff estaba diciendo, ¿por qué si la Biblia es la verdad? ¿Por qué si matemáticamente ha sido el único libro que ha cumplido cada profecía y cada cosa? ¿Por qué la gente rechaza las escrituras? ¿Por qué la gente no puede aceptar la palabra? De hecho, estaba haciendo un estudio ahorita que me gustó. Voy a buscarles el pasaje. Quiero que todos lo busquen, aunque yo se los voy a poner acá. Porque este pasaje nos va a ayudar mucho a entender por qué a la gente les cuesta recibir la palabra del Señor. ¿Por qué la gente no puede ver las escrituras como la verdad, como nosotros la vemos? Bueno, este pasaje, el apóstol Pablo está hablando en Corinto y está hablando sobre la escritura y dice esto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y quisiera mencionar algunas cosas porque la gente rechaza la palabra el día de hoy. Número uno, porque para las personas incrédulas, el mensaje de la Biblia es irracional. Irracional. Es decir, de hecho, si ustedes ven, hay personas de este mundo que tratan la Biblia con irrespeto, que lo tratan como si la Biblia fuera una estupidez, que la tratan como algo inaceptable. Y obviamente escribir sobre cosas inaceptables. Por ejemplo, que hay que pensarlo. Lo que pasa es que nosotros creemos por fe esto y lo abordamos en nuestro corazón. Pero imagínate esto: ¿cómo un hombre rechazado por su propia gente puede ser el salvador del mundo? Es una pregunta que la gente se hace. O sea, ¿cómo un hombre que es rechazado por su propio pueblo va a ser y que es de Nazaret, no de Nueva York, no es de Tokio, no es de Sudáfrica o de, no sé, o de Bogotá, no es de una capital principal del mundo, de Nazaret, de un pueblo pequeño? ¿Cómo es que es el salvador del mundo? Eso es algo irracional para la gente. Lo otro, la idea de los judíos es que el Mesías vendría con poder y majestad. ¿Cómo que Dios vino a sufrir? ¿Cómo que Dios vino a padecer? Si Dios viene, viene con poder, viene con todo, ¿no? Pero esa idea de que Dios viene a sufrir, por eso el apóstol Pablo dice en este pasaje, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es una locura, es algo irracional, algo que no, simple y llanamente no puedo aceptar. Y te voy a decir una cosa, por eso hay mucha gente que le cuesta ver y acatar la palabra de Dios, porque para ellos es una locura. ¿Cómo que un man en una cruz? ¿Cómo que el derramamiento de una sangre es el sacrificio que yo necesitaba? ¿Cómo que tengo pecados y mis pecados son limpiados por una persona que murió en una cruz en otro país, en otro continente y en otra cultura? Eso es inaceptable, es irracional, pero es la verdad. La Biblia dice, es locura para los que se pierden.
Y hay muchas personas que se pierden porque rechazan la palabra, porque para ellos es una locura irracional, es inaceptable de que esta sea la manera de que Dios se mueva de esta manera y de que Dios haga las cosas aquí, así. Pero Pablo dice, pero para nosotros, para los que se salvan, es poder de Dios. Wow, es tremendo. De hecho, Pablo está hablando más adelante acerca de sabiduría y dice, pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es lo que está diciendo Jeff hace rato de la sabiduría que es de conocimiento intelectual. Para una persona con tanto conocimiento intelectual es difícil, es irracional aceptar la palabra de Dios de un Mesías que nació en un potrero, que nació en una ciudad, que nació de una virgen. Todo eso parece como, ¿qué es esto? ¿Qué cuento me estás contando acá? Pero es la verdad. La segunda cosa que yo veo acá, que es irracional también, por ejemplo, los predicadores del principio, una de las cosas que predicaban era la esclavitud en el Señor. Y si hay algo de lo que estaban fastidiados las personas, era de esclavitud. Ya yo no quiero ser esclavo ni de Roma, ni de Babilonia, ni de nadie. Yo no quiero ser esclavo. Y los predicadores me van a decir ahora que necesito morir para ser esclavo de Cristo. No, yo no quiero ser esclavo. Pero la verdad, por eso no lo podían recibir, porque era irracional abandonar una esclavitud para hacerse de otra. El problema aquí, claro está, es que la esclavitud de Cristo es para libertad. La esclavitud de Cristo es para redención, para perdón. Entonces, nosotros sí la recibimos porque nosotros no nos presentamos a Dios con nuestro conocimiento, nos presentamos como niños, como alguien que necesitaba, como una persona hambrienta. Y me llama la atención esto. Estaba escuchando, seguramente ustedes lo han visto, videos de doctores italianos y dieron ayer un testimonio, un médico que se definía a sí mismo como ateo histórico, toda su vida ateo, no quiero saber de Dios, yo soy un científico y he comprobado, Dios no existe y esto. Y resulta ser que una de las personas que llegó a la emergencia era un anciano de 76 años y era pastor evangélico. Y ese hombre, mientras llegó a la emergencia con dificultades respiratorias, comenzó a predicarle a todos los enfermos y a traer esperanza, a traer paz. Incluso oraba por los médicos estando enfermo. Declaraba palabras de paz y de esperanza. Y ese hombre, en ese momento de dificultad, murió ayer. Ayer murió el pastor evangélico en Italia. Ayer lo cremaron. Y el médico llorando salió diciendo que hoy creía en el Señor gracias a ese pastor anciano, que él había derribado toda su cultura de sabiduría y que había botado a la basura todo el conocimiento, porque en momentos como este la sabiduría no vale. En momentos como este él dice la ciencia no tiene ninguna respuesta, pero este hombre fue capaz en medio de su dificultad de traer paz en un ambiente donde no había respuesta médica. Entonces vemos cómo, aunque es irracional, es la palabra de Dios, pero por eso a la gente le cuesta recibirlo. Lo segundo que veo acá es que para mucha gente su verdad es inalcanzable. La gente dice, yo no puedo alcanzar eso. O sea, de hecho, va consono con lo que estamos hablando. Las grandes mentes de este mundo no pueden conocer a Dios porque creen que están por encima de ese nivel. La inteligencia de este mundo no puede conocer a Dios. De hecho, Pablo lo dice aquí más adelante, en el versículo 19, dice que destruirá la sabiduría de los sabios y dice en el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuche bien, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La gente de este mundo lleno de su sabiduría intelectual está limitada, cegada para conocer a Dios. Tienen información, pero aunque Dios se les presentara de frente, no lo pueden ver. Yo creo que en momentos como estos, por eso es que Dios permite que pasen cosas, que el ser humano se dé cuenta que todo su conocimiento no puede resolver todo y que está imposibilitado e incapacitado como un ser humano para responder cosas que Dios reservó para ser Él el que las responda. Tremendo, porque los eruditos van a rechazar las escrituras, lo han hecho por mucho tiempo.
El entendimiento de la mayoría de las personas, Pablo lo llamó, tienen el entendimiento entenebrecido, tienen como un velo que los hace ciegos, que su altivez no los deja ver la verdad de las escrituras, la verdad de la palabra de Dios. Es tremendo. Romanos capítulo 1 nos llama necios. Dice que estaban llenos de sabiduría, de conocimiento, pero eran necios, reprobados para hacer esto. Y por último, lo tremendo del evangelio, lo tremendo de las escrituras, es que no es un mensaje creíble para mucha gente. Es increíble. ¿Por qué? Bueno, miren lo que dice más adelante, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que querían. Los judíos querían señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Los judíos querían señales. Ellos querían al Mesías que venía con una espada a acabar con todos los enemigos de Israel. Pero eso no fue lo que pasó. El Mesías vino en forma de siervo y vino a padecer, a sufrir por toda la humanidad, a llevar la maldición. De hecho, los judíos dijeron, mira, él no puede ser el Mesías, primero porque lo colgaron en un madero. Y la Biblia dice en Deuteronomio que el que es colgado en un madero es porque Dios lo ha maldicho, lo maldijo. Y es verdad, Dios maldijo a su hijo, pero por el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús cargó el pecado de nosotros, Él se hizo maldición. El que no era maldición, se hizo maldición por nosotros. Por esto este mensaje no es creíble. Pero para los griegos que buscaban sabiduría, no, ellos no vieron sabiduría allí. No vieron sabiduría en un Dios que se muere por el pecado de otro. Menos los griegos que querían Sofía, cosas complejas, cosas como profundas, místicas, y no había nada de eso. Lo que encontraron en Jesús fue mucha sabiduría de Dios, pero que ellos querían la frase del momento, la frase tuiteable, querían la cosa, pero Jesús fue más enfático en otras verdades y fue el Mesías prometido, profetizado, donde más de 300 profecías se cumplieron. Murió, resucitó y está sentado hoy a la diestra del Padre. Y todo eso está en las Escrituras. Ahora, quiero terminar con esto. No sé si Jeff quieres agregar algo allí, bro. Yo quiero terminar con esto y le vamos a poner una tarea a todas las personas que nos están viendo a esta hora, una tarea que nos va a ayudar a poder trabajar. ¿Cómo ahora, bueno, cómo pasar tiempo con las escrituras? Bueno, tareas que le ponemos a todas las personas que nos están viendo a esta hora. Número 1, lee un capítulo del Evangelio según San Juan y un proverbio diario. O sea, todos los días vas a tomar el Evangelio según San Juan y vas a leer un capítulo y todos los días vas a leer un proverbio. ¿Cómo lo vas a hacer? Cumpliendo lo que dice el Salmo 1, que dice meditar de día y de noche. Vas a tomar Juan en la mañana y terminas con proverbio en la noche. Lees un capítulo de Juan en la mañana, un capítulo de proverbio en la noche. Entonces, eso te debe llevar más o menos un mes de lectura. Una vez que tú haces eso, de día y de noche, tú vas a ver, es corroborado, comprobado, cómo va a aumentar la sabiduría en tu vida en este momento. Leyendo y haciéndolo como lo dijimos, leyéndolo, estudiándolo, meditando, reflexionando, memorizándolo. Tú haces eso y vas a ver cómo tu sabiduría va a ir al siguiente nivel. Segundo, toma notas de lo que estás comprendiendo, de lo que no estás comprendiendo, de dar las dudas que tienes, que necesitas consultar, y nos pueden escribir, pastor, no entendí esto, ¿de qué se trata este texto? Entonces uno te puede responder, mira, se trata de esto, lee esto, contrástalo con este versículo que está en tal lado. Son cosas que son importantes. Lee un capítulo, toma notas. Y por último, descarga la versión, una de las que nosotros recomendamos, YouVersion, y busca un devocional corto de 3 a 5 días. Si eres una persona que no le gusta leer mucho, por favor, no hagas un plan de la lectura de la Biblia en un año, porque no lo vas a hacer. Si no has leído la Biblia 5 minutos,
No te pongas a... Hay gente que dice, bueno, pastor, me voy a matar a Biblia leyendo. No lo vas a hacer, en 2 días ya renunciaste. No te mientas. Simple y llanamente, haz un devocional de 2, 3, 4 días, algo sencillo, algo que sean versículos, frases cortas, pero que te ayuden a conectarte con la Biblia diariamente. ¿Qué es lo bueno de esta versión de YouVersion? Que tiene en su app, en la parte de buscar, tú tienes cualquier cantidad de temas para devocionales. Temas de familia, solteros, casados, divorciados, feos, bonitos, lo que tú quieras. Hay temas para todo el mundo, con dientes, sin dientes, con hambre, sin hambre. Hay temas para todo el mundo. Yo quiero saber, por ejemplo, de cómo manejar mi finanza. Hay N cantidad de devocionales de finanzas allí. Yo quiero saber cómo ser menos gritón. Bueno, cómo tener mejores modales. Cualquier cantidad. Tú los buscas, busca los que sean de 2 a 3 días. Lo chévere de que este sistema tiene recordatorios que te están avisando a la hora que tú quieres hacer el devocional y tú lo programas. ¿Qué pasa si pasó un día, se me olvidó, no lo hice? Tú puedes ponerte al día y seguir con eso. Lo otro,